sabemos. Y es fácilmente, se nos olvida fácilmente la palabra del Señor, muchas cosas. Ya a lo menos los que estamos llegando a cierta edad también, ya hasta por la edad también ya se nos comienza a olvidar algunas cosas. Entonces yo les digo, disculpen hermanos, es por la edad que se me están olvidando algunas cositas. Ya nos toca todo. ¿Cómo es comer sardina? ¿Cómo es? ¿Qué nomás? ¿Qué es bueno para la memoria? Habas, vean, ustedes saben, mis hermanos. No sé si algunos por experiencia, no sé. Bueno, ya eso dejaremos a cada uno, pero siempre es bueno tal vez tomar algún suplemento. Pero por eso mismo quisiera pedir, ¿no?, a dos personas que no quieran olvidarse este mensaje, ¿no? Dos nomás, que diga yo no quiero olvidarme este mensaje y quiero pasar acá para que este mensaje se me grabe en lo profundo de mi corazón. No es que sean personas olvidadizas por si acaso, no, 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 son personas que quieren que se les grabe el mensaje y claro, tienen que ser valientes también para pasar un ratito y para que nos ayuden con una breve ilustración. A ver, ¿quién es? ¿Mi hermana? Ah, no. ¿Sí iba a pasar? No, venga, venga. Está. Eso, mi hermana. Muchas gracias. Ya, muy bien, las dos citas. Un aplauso para las dos hermanas valientes. Son valientes las hermanas, muy bien. Entonces yo voy a pedir que una, por favor, se pare en la esquinita de ahí. Gracias, mi hermana. ¿Ya? ¿Cómo se llama mi hermana? Evelyn. Y mi hermana Mari, ¿no es cierto? Ya. Evelyn y Mari están ahí, ¿no es cierto? Ellas asisten a la iglesia, leen la palabra, estudian la palabra, están sirviendo en algunos grupos de aquí de servicio, en fin, ¿no? Están bien. Pero, ¿qué pasa? Que les vienen unas pruebas similares a las dos. A las dos les vienen pruebas similares. Esto por si acaso es una ilustración nomás por si acaso, ¿no? Justo se les roban el teléfono en el bus, el celular, a las dos citas. ¿Cómo reaccionan cada una? Vamos vengan ahora sí. Venga, Evelyn primero, por favor. Supongamos que ya en una situación muy triste, sin darse cuenta, inclusive, ¡pah!, le han robado y se da cuenta que le han robado el teléfono. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su primera reacción, Evelyn? Buenos días con todos, hermanos. Buenos días, pastor. Bueno, mi primera reacción es susto, es tristeza, porque justo en mi teléfono es como agenda, entonces yo tengo mis tarjetas de débito, de crédito, entonces desesperación, angustia. Angustia, mi hermana Evelyn, gracias por su sinceridad. ¿Cuál es su reacción, mi hermana Mari? Justo a las dos, justo el mismo día se le robaron el celular. Uy, yo me pongo a llorar. Me da pena, me da tristeza, dolor, iras, enojo, muchas cosas negativas también. Para la persona que me robó. Comienza a orar los salmos imprecatorios que están en la Biblia, ¿no? Que dice, Señora, confúndelos. Bueno, y otros más, otros epítetos más que tiene. Muchas gracias, mis hermanas, Dios les pague, gracias. Un aplauso para ellas que nos ayudaron un poquito a ilustrar esto. Ahora, ¿qué es lo que queremos ilustrar? Frente a la misma situación que son pruebas, hay pruebas, claro, más de alto calibre, digamos así, ¿no? Esta es una prueba, no sé si será de alto calibre, para algunos tal vez sí, por el hecho de que mi hermana Evelyn decía, claro, ahí tiene las tarjetas de crédito, de débito, ahora como todo es digital, claro, las consecuencias y las repercusiones pueden ser mayores, ¿no? De todos modos, es una situación inesperada que a veces enfrentamos. Y otras más, puede ser la enfermedad, nos sentimos mal, nos vamos al médico, nos diagnostican una enfermedad que nosotros no sabíamos que teníamos. ¿Cómo reaccionamos a eso? La situación económica, perdemos el trabajo, que lastimosamente se ha vuelto muy común, más de lo que quisiéramos en esta época. Perdemos el trabajo. Y ese mismo día, ¿cómo reaccionamos frente a la pérdida del trabajo? En fin, hay situaciones que vienen en nuestra vida y si se dan cuenta que hay reacciones diferentes, ¿no? Es humano, obviamente es humano que la primera reacción sea obviamente de preocupación, de tristeza, ¿no? Pero de alguna manera también emocionalmente somos diferentes, ¿no?
Entonces nuestra hermana Mari dice que expresa llorando, ¿no? Y tal vez comienza a orar, Señor, confúndelo, Señor, que entreguen el teléfono. Una oración ya sale de pronto por ahí media fuertecita para estas personas que realmente pues han causado un daño. Todo depende de cómo nosotros reaccionamos frente a las situaciones difíciles de nuestra vida, mis hermanos queridos. Y de ahí, de la respuesta, del resultado a esa respuesta, a esa reacción, no solo inmediata, sino con el pasar del tiempo, ¿no? Vamos a poner la enfermedad grave. Con el pasar del tiempo, el primer impacto, claro, es casi de shock, ¿no es cierto? Pero después comenzamos a procesar un poco la situación, los días siguientes, las semanas siguientes, cómo procesamos, cómo reaccionamos esa experiencia dolorosa. De eso depende lo que vamos a ver en esta mañana. Y para que entender un poquito más, vamos a ir a la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1. Desde el versículo 2. Santiago capítulo 1, desde el versículo 2. Vamos a leer en la palabra del Señor. Voy a leer primero en la Reina Valera contemporánea y tal vez haga algunas relaciones con otras versiones para poder entender un poquito más el texto, ¿no? Santiago capítulo 1 versículo 2 en adelante. ¿Ya tenemos todos la palabra del Señor? ¿Tenemos todos? A ver, algunos todavía están buscando. ¿Dónde estará Santiago? Se ha caído Santiago. Está el último de la Biblia casi Santiago, mis hermanos. Busquen nomás o pidan a alguien que les ayude a encontrar la palabra del Señor. Pero recuerden que debemos atesorar la palabra. Santiago 1:2, miren lo que dice la palabra. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Nuevamente, versículo 8. Pues el hombre, vamos a decir el hombre y la mujer en sentido genérico, ¿no? El hombre y la mujer de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Amén. Miren, mis hermanos queridos, como Santiago, que algunos estudiosos dicen que se trata del hermano del Señor Jesucristo, ¿no? Ya en el aposento alto, en Hechos, vemos que están ahí reunidos María y los hermanos de Jesús, en Hechos 1:14. Anote esa cita para que usted la pueda revisar después de pronto. Hechos 1:14. Ahí dice que estaba María y los hermanos de Jesús estaban en el aposento alto, orando. Entonces, al inicio del ministerio de Jesús o en el transcurso del ministerio, parece que los hermanos de Jesús creían o no creían en Él.
Parece que no creían, ¿verdad?, de lo que hemos leído, pero después de que ya falleció el Señor Jesucristo, un poco triste, ¿no?, y ya resucitó, ahí más bien parece que comienzan a creer los hermanos de Jesús, y entre ellos algunos estudiosos creen que Santiago, el hermano de Jesús de sangre, digamos, fue el que escribió esta epístola tan hermosa, más o menos en el año 60 después de Cristo, según los historiadores, ¿verdad? Hay alguna controversia también por ahí sobre la autoría del libro, pero no vamos a entrar en eso. Nosotros nos quedamos con que fue el hermano de Jesús. Eso es lo que queremos creer y pensar según algunas evidencias. Entonces, al ser hermano de Jesús, él conocía de primera mano todo lo que está escribiendo. Pero ¿a quiénes se dirige? Vamos a ver Santiago 1:1. Retrocedamos un poquito. Santiago 1:1 dice: yo, Santiago, siervo de Dios, miren, y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. No sé si alguna persona en el pasado puede decir: yo sentí como el rechazo por conocer la palabra de Dios, y cuando era niño, cuando era adolescente, mis papás me prohibían ir a la iglesia evangélica. No sé si alguien puede identificarse con eso. Ahí atrás, vean, si hay algunas personas que se identifican con eso, pero tal vez muchas no, porque gracias a Dios nosotros no sentimos persecución como en esa época había persecución para los cristianos. Algunos creen que no estamos muy lejos de una persecución por la forma como va el mundo, y por eso debemos prepararnos, mis hermanos, porque nada nos da una garantía de que vayamos a tener esta libertad que tenemos de proclamar la palabra del Señor con toda libertad, por la gracia y la obra del Señor. Yo quisiera que le demos un aplauso al Señor Jesucristo, porque tenemos esta libertad para predicar, para aplaudir, para reunirnos en este lugar tan grande. Por ahí alguno de los vecinos por ahí creo que había hecho alguna denuncia, y vinieron ahí algunos elementos de la policía para investigar un poquito esta situación, pero eso no trascendió. No sabemos por qué hizo la denuncia. No sé si estamos haciendo tal vez un poco de ruido por ahí, pero en todo caso estamos dentro de los límites del municipio, ¿no? Porque hay decibeles, eso se calcula. Entonces parece que no estamos sobrepasando ese nivel de ruido. Pero más allá de eso, mis hermanos, nosotros disfrutamos de esta libertad que muchos países no tienen en pleno siglo XXI, y les toca reunirse en secreto, les toca cantar bajito, que no se les escuche las alabanzas, les toca traficar Biblias, porque esta palabra de Dios, vean, nosotros con la multiversión, las 4 versiones de la Biblia, qué maravilla, mis hermanos, tenemos esa libertad. Pero hay países todavía que les meten las Biblias de contrabando. ¿Por qué? Porque es prohibido que le encuentren con una Biblia. Entonces, debemos dar gracias a Dios porque no tenemos la persecución, pero en esa época, cuando dice la dispersión, es que se dispersaron por todo cerca del mar Mediterráneo. Todos estos países y lugares que estaban cerca del mar Mediterráneo, diferentes lugares, se dispersaron huyendo de la persecución. Pero ellos no se dispersaron y se fueron de vacaciones, mis hermanos queridos. Esos cristianos eran llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Entonces ya fueron forzados a salir de su tierra, pero cuando estaban en otros lugares compartían la palabra y se fundaban iglesias en otros lugares. Miren, todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Amén. ¿Quiénes pueden decir: a mí me pasó una cosa muy mala, pero el Señor la transformó en bendición? Levanten la mano. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y esta persecución se había transformado en una expansión del evangelismo y de la palabra, y se plantaron nuevas iglesias en otros lugares. Y por eso el apóstol Santiago dice: a ellos,
a los que han sido perseguidos y están dispersos en varios lugares. Para ellos es esta carta. Esta carta es una carta universal. Es decir, es una carta que no está dirigida a una iglesia en particular, así como de los Corintios, así como de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Esta es una carta universal, no está dirigida a una persona tampoco, como por ejemplo a Timoteo, ¿no es cierto? Sino que a toda la iglesia dispersa. Es una carta interesantísima, es una carta que habla sobre la exclusión a los pobres. Es una carta que nos dice cómo ser fieles en un mundo lleno de pecado, lo que estamos viviendo ahora. Esta carta es para nosotros también, porque vivimos en una sociedad llena de pecado, pero esta carta nos dice cómo ser fieles en medio del pecado. Pero no solo eso, sino que esta carta dice que debe haber una transformación social, que no solamente debemos conformarnos con venir a la iglesia y cantar alabanzas, que eso está bien, estudiar la palabra del Señor, eso está bien, sino que tenemos que, en base a esta palabra bendita de Dios, llegar a los pobres, a los necesitados. Es una carta muy fuerte para las personas que tienen mucho dinero, y ustedes ya lo han de haber leído, tal vez lo pueden leer en sus casas, con un poquito más de detenimiento. Ahora, por razones del tiempo, no lo vamos a hacer, pero es una carta que habla de una transformación social, una transformación integral, no solamente espiritual, sino también de que haya más justicia en el mundo que vivimos. ¿Y será que entonces esta carta también es para nosotros? ¿Será que en el mundo que vivimos necesitamos que haya más justicia, que las cosas sean un poco más equitativas y que no hay una brecha tan grande entre los ricos y los pobres? Cada vez esa brecha se va alargando más y más y más, y los de clase media tristemente comienzan a pasar a la clase pobre, y los ricos se hacen más ricos tristemente. Ese es el mundo que vivimos, el mundo que vivía Santiago. Por esto esta carta es para nosotros también, mis hermanos queridos. Amén. Muy bien, pero volviendo a la ilustración que hicimos al inicio, están estas dos personas, ¿no? Mi hermana Evelyn y mi hermana Mari. ¿Sí está bien? ¿Sí dije bien el nombre? Ya, qué bueno, mi hermana. Sí me sirvió entonces las habitas que me comí en el desayuno. Qué bueno. Están mis dos hermanas, las reacciones son diferentes frente a una misma prueba, digamos así. Y aquí, mis hermanos, aquí en la palabra de Dios, miren, dice que cuando nosotros estemos enfrentando pruebas, y quisiera leer en la Dios habla hoy, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos. Estoy en Santiago 1:2. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Miren, de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Miren, ¿qué más dice la palabra? Inmediatamente dice, miren, está conectado en el mismo texto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios y Él se le dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. ¿Por qué le vincula el apóstol Santiago de manera muy cercana las pruebas que nosotros pasamos con la sabiduría? ¿Por qué? Porque según cómo nosotros reaccionamos, según cómo usted está reaccionando en este mismo momento a la prueba que está pasando en este mismo momento, sea una prueba de enfermedad, sea una prueba económica, sea una prueba emocional, sea una prueba familiar, sea una prueba de la que sea, toda clase de pruebas, dice la palabra. Según como usted esté reaccionando, usted puede llegar a ser más sabio y más sabia, porque esa experiencia no le llena de amargura, no le llena de iras, no dice,
no, como me está pasando esto, yo ahora no voy a ir a la iglesia este domingo. Ay, no voy a ir. ¿Por qué Diosito me castiga pues así? Yo también no voy a ir a la iglesia, como que le voy a castigar a Dios también. Mis hermanos queridos, a Dios no podemos castigarle. Nosotros somos los que perdemos la palabra del Señor, perdemos la comunión con el Señor, perdemos la alabanza del pueblo de Dios cuando no venimos a la iglesia. Pero algunos comenzamos a alejarnos de Dios, y digo comenzamos porque esto es bastante difícil, depende de la prueba. Hay pruebas que, claro, como decía yo, son tal vez de bajo calibre, pero hay otras pruebas que son de alto calibre. Y es posible que alguien no haya venido inclusive hoy, o esté pensando ya no regrese el próximo domingo, porque hay esta prueba. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo estoy viniendo a la iglesia, si yo soy buenito, si yo antes era malo, pero ahora que te conozco, ahora yo soy bueno, Señor? No como esos que son malos. ¿Se acuerda de qué se acuerda? Del publicano y el fariseo, ¿se acuerda? No como esos que son malos. Yo soy buenito y me viene la prueba, Señor. Yo soy buena, yo me porto bien. Pero la persona que está sufriendo lo mismo o algo similar, pero que esa prueba, como dice aquí la palabra del Señor, ¿no?, comienza a forjar su carácter y dice: Padre Celestial, yo no entiendo lo que me está pasando, Señor. Yo no entiendo por qué he perdido el trabajo. Yo no entiendo por qué estoy enfermo. Yo no entiendo esto ni el otro que me está pasando, Señor. La inseguridad, la delincuencia. No entiendo, no comprendo. Pero yo, delante de ti, quiero aprender sabiduría. Enséñame, Señor, sabiduría. Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Señor, que mi carácter sea formado como tu Hijo Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, porque ni aun Jesucristo estuvo exento de pruebas, mis hermanos queridos, el Hijo de Dios. Dice la palabra que Él también sufrió y Él también como humano pasó muchas situaciones, fue tentado, fue probado, con una diferencia, pero sin pecado. Pero de ahí fue probado igual que nosotros, mis hermanos queridos. Si es que a alguien le dan un examen, ¿no es cierto?, para que dé una prueba, y acá le pasan las respuestas, ¿será prueba o no será prueba? No es prueba, pues, mis hermanos, si ya tienen las respuestas, qué chiste. ¿Cuándo es prueba? Cuando no tiene las respuestas. Y como no tiene las respuestas, puede fallar la prueba. Por eso cuando dicen la palabra, y usted puede investigar más adelante, que dice que Jesucristo fue probado en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado, es que Jesucristo fue sometido a una prueba y no tenía las respuestas, porque si no, no sería prueba. Sería como que Dios se está burlando de nosotros. Y Dios no se burla de nosotros, mis hermanos. Jesucristo se encarnó y se hizo 100% hombre. Y como 100% hombre, ¿podía fallar la prueba o no podía fallar la prueba? ¿Qué piensa usted? ¿O Jesucristo ya tenía todas las respuestas? Jesucristo podía fallar la prueba, mis hermanos, y el diablo sabía eso. Porque el diablo no es ningún tonto. Le probó y le tentó a Jesús todo el tiempo, no solo en la tentación de Jesús, todo el tiempo. Pero Jesús pasó la prueba, aunque no tenía las respuestas. Y gloria a Jesucristo por eso, porque por eso estamos aquí, mis hermanos. Porque Jesucristo pasó la prueba. Podía haber fallado, vean a lo que se arriesgó Dios con la encarnación. El todo por el todo para salvarnos, mis hermanos queridos. El todo por el todo. Prefirió Dios perderlo todo, porque Jesucristo como humano podía fallar la prueba. Prefirió arriesgarse a perderlo todo antes que perdernos a nosotros, mis hermanos queridos.
Y con tal de ganarnos a nosotros, Dios se encarnó y se arriesgó el todo por el todo. Y por eso estamos aquí. Pero las pruebas en nuestra vida tienen que ayudarnos a ser más sabios, pues mis hermanos queridos. No menos sabios, más sabios. Por eso es que la prueba puede causar también alejamiento de Dios, amargura, chisme, resentimiento, muchas cosas malas, la misma prueba. Pero aquí en la palabra del Señor dice: ustedes, hermanos míos, que están pasando esa prueba, pero no han aprendido sabiduría a través de la prueba, pues entonces pídanle a Dios que les dé sabiduría en medio de las pruebas que están pasando. Pero dice que pidamos sin dudar, dice la palabra. Veamos, vamos a ver esa parte en la Dios habla hoy. Mis hermanos, acompáñenme por favor a la Dios habla hoy. ¿Qué dice? Versículo 6, 1:6. Pero tiene que pedir con fe, miren, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Aquí la imagen del texto en griego es como un borrachito. ¿Ha visto cómo caminan los borrachitos? ¿Se ha visto? Parece que tienen beriberi, ¿no? Van así. ¿Y ha visto cuando maneja un borrachito? Ay, ay, ay. Está el carro así. Y uno así quiere rebasarle porque dice: algo le pasa a este señor. Quiere rebasarle y no puede, pues, porque quiere rebasarle por la izquierda y pague. Quiere rebasarle por la derecha, que no hay que hacer por si acaso, pero ya en una situación de fuerza mayor. Quiere rebasar por la derecha y tampoco le deja rebasar por la derecha. Está zigzagueando, está tambaleándose de un lado a otro. No es constante. Un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa. Por eso dice que si vamos a pedir sabiduría al Señor, pidamos con fe, creyendo que la vamos a recibir, porque Dios nos va a dar esa sabiduría, mis hermanos, y nos ha dado esa sabiduría por su gracia y misericordia. Y por eso estamos aquí, porque es de sabios escuchar la palabra de Dios, es de sabios congregarse con el cuerpo de Cristo, es de sabios alabar al Señor. Eso nos va a hacer más sabios cada vez más. Pero, ojo, no pidamos si no tenemos esa fe. Y si nos falta esa fe, pidámosle al Señor fe también, porque la fe viene del Señor. Dice la palabra, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? El oír la palabra de Dios. Vean, mis hermanos, cada vez vamos siendo más sabios y más seguros de lo que queremos, de lo que clamamos, de lo que le pedimos, sin dudar nada. Esa es nuestra convicción. Esta es la palabra de Dios. Pero aquí el apóstol Santiago hace una mención en otro texto. De aquí de Santiago mismo vamos al 3:13. Santiago 3:13. Si es que el Señor le está llamando por teléfono, me pasa por favor, mis hermanos, para hablar por teléfono con el Señor. No creo que le llame por teléfono, porque el Señor habla a través de ¿qué? De la palabra de Dios, mis hermanos. ¿No es cierto? No creo que le llame por teléfono, pero si por si acaso es el Señor, me pasa un ratito para conversar un poquito con Él. ¿Ya? Santiago 3:13. Vean lo que dice la palabra. Dice: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Vean, está haciendo una pregunta ahí. Dice: algunos se creen sabios, se queden entendidos, dan consejos al uno, dan consejos al otro, reparten consejos a todo mundo. Ah, bueno, para ustedes es esto, dice Santiago.
Demuéstrenlo con la buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Ay, ay, ay. Santiago es muy directo. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia, rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad, dice. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Ay, ay, ay. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Amén. Aquí hay, mis hermanos queridos, un mensaje duro, porque Santiago es muy directo y muy duro, muy frontal. Por algo tal vez es que aprendió y escuchó de su hermano, pues del Señor Jesucristo, toda esa frontalidad, esa autoridad de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios. En otro texto de la palabra también dice: a los que se quieren hacer maestros, dice, tengan cuidado los que quieren hacerse maestros. Mis hermanos queridos, esto es complicado. Algunas personas tal vez dirán, uy, y yo me acuerdo que en algún momento yo le dije inclusive a uno de mis pastores y mentores muy queridos, le escuché predicar con tanta elocuencia, con tanta seguridad, con tanta unción, que yo a la salida del culto, yo era muy joven, ¿no? Todavía adolescente, ya hace muchos años, mis hermanos, ya son años de años que mejor no cuento. Me acerqué y, híjole, un nuevo creyente está viniendo a la iglesia. Bueno, entonces me acerqué y le digo, oye hermano, qué bien, le digo, yo quisiera predicar, le digo así como tú predicas. Uy, me dice, hermano, no sabes lo que estás pidiendo. Esto es cosa seria, hermano. Y ahora lo entiendo después de 25 años de pastorado, mis hermanos. Es complicado. Por eso dice Santiago, cuidado con hacerse maestros ustedes mismos, hacerse los maestros, porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros con mucha más rigurosidad que el resto, pues. Porque es una gran responsabilidad predicar la palabra del Señor. Primero le decimos, Señor, ayúdame a poner en práctica tu palabra. Y todos en eso fallamos, todos en eso nos falta. Y estamos en este proceso, en este camino tan difícil. Pero clamamos al Señor, le lloramos al Señor, estamos de rodillas delante del Señor. Señor, dame tu palabra, Señor, que sea tu palabra y no la mía. Pero esa palabra nos confronta y el Señor nos dice, bueno, y tú ya le estás poniendo en práctica, hijito. Y ahí es la cosa complicada, mis hermanos. Peor dar consejos a otros, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado, pidámosle sabiduría al Señor y antes de hablar y de dar cualquier consejo, veamos que ese consejo sea realmente que venga de lo alto, que venga del Espíritu Santo de Dios, porque si no podemos estar dando malos consejos. Y la persona de pronto puede estarse alejando del Señor en vez de acercarse al Señor. Esto, mis hermanos, es algo muy complicado, pero solo el Espíritu Santo de Dios, por su gracia y misericordia, nos puede dar la sabiduría que viene de Dios para poder aconsejar a otras personas. Sabiduría para nuestra propia vida, mis hermanos, para tomar decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas y hemos sufrido las consecuencias de esas decisiones equivocadas? Yo levanto la mano, mis hermanos, no me da vergüenza. Y si alguien en su vida no ha tomado una decisión equivocada por falta de sabiduría y todas las decisiones que ha tomado han sido acertadas,
siempre, mis hermanos queridos, yo quiero hacerle una entrevista a usted. Y no solo eso, usted debería escribir un libro, pues. Claro, y ese va a ser un bestseller de pronto. Yo compraría ese libro, porque es muy complicado que cualquiera de nosotros no hayamos tomado en algún momento de nuestra vida decisiones equivocadas y suframos las consecuencias de eso, pero de ahí viene la sabiduría, pues. Justamente porque ya hemos sufrido y decimos, no, pues, Señor, ya me pasó, ya me equivoqué, ya no te pregunté, no te consulté y me equivoqué, pero ya no más, Señor. Ahora sí, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar a muchos consejeros sabios realmente, no la sabiduría, esa sabiduría terrenal, diabólica, no. Consejeros sabios que sí hay, puestos por el Señor, porque en la multitud de consejeros, ¿qué está? La sabiduría, dice también la palabra del Señor. Entonces, aprendemos de nuestros errores y de las cosas duras que nos ha pasado. Y ahora quisiéramos, mis hermanos, que nos pongamos de pie y que pongamos en práctica este mensaje de la palabra del Señor. Estamos en una coyuntura política histórica bastante compleja. Necesitamos sabiduría de lo alto, mis hermanos queridos. Necesitamos sabiduría de lo alto, esa que viene de Dios, esa que es pacífica, esa que es pacífica, esa que es pacífica. No la que causa rivalidades, no la que causa más división en el país. Basta de división en nuestro Ecuador, hermanos queridos. La política no tiene por qué dividirnos. Somos uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Y vamos al cielo. Esto es eterno. Esto no depende de gobiernos temporales. Esto no depende de consultas populares. Esto no depende del sí, del no. Esto es algo eterno que trasciende esta vida. Trasciende lo terrenal, lo que podemos tocar y ver. Esto es algo que ni siquiera entendemos. Tal vez en el cielo entendamos. Cuidado, hermanos queridos. Cuidado. No es sabiduría de Dios la que causa rivalidad, la que causa pelea, la que divide a las familias, la que divide al país. Y en eso debo ser muy enfático. Y si alguien cree lo contrario, demuéstreme con la palabra del Señor, mis hermanos queridos. Demuéstreme con la palabra del Señor. Cada uno tiene su opinión y yo la respeto. Y votemos de acuerdo al criterio personal. En ningún momento voy a influenciar, porque eso no es de Dios tampoco. Somos libres, tenemos libre albedrío. Pero ojo, clamemos al Señor que la sabiduría venga de Dios y no sea terrenal y no sea diabólica, porque la unión hace la fuerza, mis hermanos. La unión hace la fuerza. Si estamos divididos, mis hermanos queridos, estamos perdidos. Como Ecuador tenemos que estar unidos como cristianos y siervos del Señor, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra unión? El Señor Jesucristo, su palabra. Lo demás es secundario. Apláudale al Señor Jesucristo. Lo demás es secundario, pasajero, terrenal. Gobiernos van, gobiernos vienen. Pero el Señor está en su trono para siempre. Y a Él le servimos. Y a Él le adoramos. Siendo buenos ciudadanos, yendo a votar, claro que sí. También siendo buenos trabajadores, con ética en nuestro trabajo, claro que sí. Siendo buenos estudiantes también, sacando buenas notas también, claro que sí. Eso es parte de nuestro testimonio. Y por eso vamos a cantar esta canción que dice: sana nuestra tierra, hermanos queridos, porque necesitamos, el Ecuador necesita sanidad. Amén. El Ecuador necesita sanidad. Estamos enfermos, hermanos, con una metástasis, con un cáncer que nos está carcomiendo, con la inseguridad, la corrupción, la delincuencia, tantos males. Vamos a orar y después vamos a cantar al Señor postrados delante de Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da sabiduría, tu palabra nos guía,
Tu palabra, Señor, nos enrumba porque nosotros nos vamos por un lado, nos vamos por otro lado, perdemos el camino como humanos, nos abruma lo que pasa en nuestro país, pero tú estás en control, Señor, tú eres todopoderoso, eres soberano. Y por eso vamos a cantarte: sana nuestra tierra, Señor Jesucristo, sana el Ecuador, Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros, Señor. Vamos a postrarnos delante de ti. No solo nosotros, sino toda la iglesia del Ecuador va a estar postrada a esta misma hora. Los que alaban tu nombre en cualquier lugar que estén, sean iglesias pequeñas, sean grandes, sean en el campo, en la ciudad. Ahí está tu iglesia, tu pueblo que clama, que intercede por el país, para que hoy tú nos des sabiduría de lo alto para poder decidir bien, Señor. Por eso te pedimos: sana nuestra tierra en el nombre de Jesús. Amén.